Hola, soy Mari Carmen Pérez López, enfermera de atención primaria, y con esta exposición lo que pretendo es darles, en primer lugar, algunos consejos para afrontar la parte del examen correspondiente al supuesto práctico de las próximas oposiciones del Servicio Andaluz de Salud. Y en segundo lugar, pues veremos algunos ejemplos de preguntas tipo test de distinto nivel de dificultad basándonos en exámenes anteriores. El objetivo es darles a ustedes algunos consejos que puedan serles de utilidad. Yo soy Juan Francisco Rufino González, enfermero de atención primaria, y con este vídeo pretendo ayudarles a preparar sus oposiciones al Servicio Andaluz de Salud, dándole algunos consejos de utilidad, consejos que son aplicables a cualquier examen tipo test o de preguntas de elección múltiple. Comenzaré diciendo que Internet está lleno de historietas y anécdotas acerca de sujetos casi analfabetos que consiguieron aprobar exámenes tipo test contestando las preguntas al azar. Independientemente del grado de veracidad que otorguemos a dicha historia, es cierto que en estos exámenes el factor suerte es mayor que en otro tipo de evaluaciones y que el grado de entrenamiento y las habilidades del opositor a la hora de intuir la respuesta correcta, aunque no la sepa con certeza, es también un factor muy relevante. Pero antes de hablar de estas habilidades, ¿cómo debo preparar un examen de oposición? Pues básicamente de modo ordenado y sistemático. Busque manuales de estudio específicos o cursos de preparación con calidad acreditada. Planifique las horas de dedicación, de manera que pueda preparar todo el temario, dejando las últimas semanas para últimos repasos antes del examen. En este tipo de prueba es preferible estudiar varias veces lo mismo, aunque sea superficialmente, que estudiarlo intensamente una sola vez. Priorice el estudio en aquellos temas más preguntados en anteriores oposiciones. Para ello conviene analizar las preguntas de anteriores OPEs, pues hubo temas que abarcaron un porcentaje enorme de preguntas, como por ejemplo la metodología enfermera, de diagnóstico de enfermería, NIC, NOC, etc. Realice muchos test y algunos simulacros de examen. De esta manera se familiarizará con el enfoque de los examinadores. Incluso puede que algunas de esas preguntas se repitan en su examen. ¿Qué debo hacer los días previos al examen? No agotarse, no agobiarse, con objeto de ir descansado y relajado a la prueba. Estos exámenes son largos, estresantes y agotadores y exigen estar muy concentrados para poder rendir al máximo. ¿Y qué hago el día del examen? Básicamente, ser ordenado y previsor. Lleve todo el material necesario, bolígrafo, lápiz, goma de borrar, reloj, etc. No olvide su DNI y demás documentación requerida. Preséntese en el lugar del examen con tiempo suficiente para aclimatarse. No vaya con el tiempo justo, aunque tampoco esté allí 2 horas antes, pues en ambos casos se pondrá más nervioso. Lea con atención y respete escrupulosamente las instrucciones de realización de la prueba. Despista inocente como no marcar el caso elegido en el examen ha costado mucho la plaza en anteriores oposiciones. Lea detenidamente cada pregunta antes de responderla. Se pierden muchos puntos por leer con prisa o con exceso de confianza, suponiendo cosas que no están escritas. En el idioma español, una simple coma o un adverbio pueden cambiar completamente el sentido de una frase. Controle el tiempo. Primero conteste las preguntas de cuya respuesta esté seguro. Las preguntas difíciles podrá contestarlas en una segunda lectura. No olvide que el tiempo es limitado y si invierte demasiado en preguntas que le resultan complicadas o cuyo enunciado sea largo o farragoso, puede quedarse sin tiempo para contestar las preguntas más fáciles. En caso de duda, confíe siempre en su primera impresión. En el repaso final, no cambie respuestas dudosas si no está completamente seguro de la solución. ¿Y qué hago si no sé la respuesta correcta? ¿Acaso existen trucos para intentar adivinarla aunque no lo sepamos? Claramente, sí. Como toda obra humana, cualquier método de evaluación conlleva una inevitable carga de subjetividad. Y en concreto, los exámenes tipo test suelen arrastrar patrones psicológicos o sesgos identificables que permiten al opositor establecer estrategias que le permitan arañar unos puntitos de más. Tenga en cuenta que en ocasiones conseguir plazo o perderla es cuestión de escasos puntos. Las orientaciones que vamos a tratar proceden de amplios estudios realizados por especialistas tras analizar miles de preguntas tipo test en entornos culturales muy diferentes. 1. Las contestaciones con términos que indiquen probabilidad, posible, probable, generalmente, quizás a veces, suelen ser verdaderas. En cambio, los postulados categóricos, jamás, nunca, siempre, todo, en ningún caso, suelen ser falsos.
En el campo de la ciencia casi todo tiene excepciones y las palabras categóricas son un método sencillo para que los examinadores creen respuestas erróneas. 2. De las posibles contestaciones a una pregunta, la más larga, detallada o rica en tecnicismos suele ser la verdadera, siempre que sea lógica. El examinador ha de explicar con mayor detalle la respuesta correcta para evitar que los opositores se la impugnen. Al contrario, las respuestas falsas suelen ser más cortas e inconcretas, es decir, para mentir hacen falta menos palabras que para decir la verdad. 3. Si en las respuestas posibles se repiten una serie de enunciados, el más repetido suele ser el verdadero. Por eso hay que leer las preguntas con detenimiento. 4. No caigan trampas. La respuesta situada en último lugar es la que mayor riesgo tiene de no ser identificada como correcta si se lee con apresuramiento, especialmente si está precedida por otra aparentemente correcta. Tenga en cuenta que alguna de las primeras respuestas puede ser un señuelo para el que la vea con prisas, la dé por buena y no lea las demás. 5. Atención a las respuestas que significan lo mismo. Si dos respuestas son iguales, son sinónimas, está claro que ambas son falsas o ambas son verdaderas. 6. Cuidado con las preguntas de pega. Si durante el estudio descubre algo que no es lo que parece, reténgalo. Elaborar un cuestionario tipo test implica un gran esfuerzo para el examinador, que sin duda buscará en el temario detalles curiosos y singularidades. 7. Las respuestas del tipo todas las anteriores son verdaderas o todas las anteriores son falsas suelen ser ciertas, sobre todo si al menos dos de las otras respuestas le parecen correctas o incorrectas respectivamente. La razón es la economía de esfuerzo del examinador, pues emplear este tipo de respuestas facilita mucho la construcción de una pregunta. 8. Las respuestas ambiguas o muy diferentes del resto suelen ser falsas. 9. Las respuestas con la conjunción y suelen ser falsas. Es muy fácil construir una respuesta errónea añadiendo un enunciado falso a uno verdadero. Además, esto incrementa la dificultad del examen, aspecto buscado por algunos examinadores. 10. Si hay dos opciones opuestas entre sí, es probable que una de ellas sea la correcta. Quédese con esas dos y descarte las demás. 11. Algunos consejos más. Considere falsas aquellas opciones que no le suenen de nada, siempre que haya preparado el examen a conciencia, ¿se entiende? Las contestaciones que no encajen gramaticalmente con la pregunta, en género y número, o que contengan errores tipográficos u ortográficos suelen ser incorrectas. El examinador suele dedicar más tiempo a elaborar las preguntas correctas para evitar su impugnación, por lo que es más difícil que arrastren este tipo de errores. No se deje engañar por una doble negación. Frases aparentemente negativas como no es cierto que no necesitan, son en realidad afirmativas, es cierto que necesitan. Estas orientaciones no son aplicables a todos los tests, ni tampoco pueden sustituir al necesario estudio. La finalidad de estos trucos es solo la de ayudar al opositor a decidirse, en caso de duda, por una u otra respuesta. Puede consultar estas recomendaciones con ejemplos y mayor lujo de detalles en el documento matriz, oposiciones y otros exámenes tipo test, algunos consejos útiles, y su correspondiente anexo, ambos descargables en la web del Colegio de Enfermería de Málaga. Y 12. Realice un mínimo análisis probabilístico antes del examen. Para ello debe conocer el número de respuestas posibles, 4 en la actual OPE, A, B, C y D. La puntuación por respuesta acertada, 1 punto en el actual examen. La penalización por respuesta errónea, 0,25 puntos en la actual OPE. El nivel de inducción al error esperado, que ha sido alto en anteriores pruebas. El grado o nivel de inducción al error es la frecuencia con la que la respuesta acertada se acompaña de otras falsas muy parecidas a la correcta. Conocido esto, hay que aplicar la fórmula maestra en este tipo de exámenes. Conteste a la pregunta siempre que la puntuación por pregunta acertada dividido por el número de respuestas posiblemente correctas menos una sea mayor que la penalización establecida. En caso contrario, mejor déjela en blanco. Aplicando esta fórmula a la actual OPE 2014, nuestra decisión dependerá del número de respuestas de las 4 posibles que estemos seguros son falsas. Veámoslo con detalle en 3 supuestos posibles. Primera posibilidad, dudo entre 2 respuestas. ¿Qué hago? ¿Contesto al azar? Sí,
ya que 1 partido 2 menos 1 igual a 1, que es un valor mayor que los 0,25 puntos de penalización. Segunda posibilidad, dudo entre 3 respuestas. ¿Contesto al azar? También sí, ya que en este caso 1 partido 3 menos 1 igual a 0,50, mayor que los 0,25 puntos de penalización. Tercera posibilidad, dudo entre las 4 respuestas posibles. ¿Contesto al azar? También. Conteste al azar, ya que 1 entre 4 menos 1 igual a 0,33, que sigue siendo mayor que la penalización establecida de 0,25 puntos. Como conclusión, para la OPE 2014, podemos decir que el azar va a beneficiar a quien conteste todas las preguntas, independientemente de su nivel de preparación. Y aunque cada uno puede y debe hacer lo que crea oportuno, opino que un opositor espabilado puede sacar partido a los trucos anteriormente expuestos. Solo me queda dedicarle mucha suerte y estudie con talento. Empecemos, pues, por los consejos para afrontar el examen del supuesto práctico. Para ello, es imprescindible una primera reflexión, y es que en el último examen del año 2007, que tuvo un planteamiento similar al que tendrá el próximo examen, podemos observar cómo en los 3 supuestos había un número importante de preguntas relacionadas con los contenidos del actual tema 32 del temario de esta convocatoria. Concretamente, los supuestos A y C tenían de sus 53 preguntas planteadas, y decimos 53 porque hay que tener en cuenta las que se plantean de reserva. Como os decía, de las 53 preguntas de los supuestos A y C, habían 33 relacionadas con el tema 32, mientras que en el supuesto B eran 19 las preguntas relacionadas con este tema. Esto no deja de ser un dato que indudablemente hay que tener en cuenta. Entre otras, hubieron muchas preguntas que hacían referencia a cuestionarios, escalas, test, así como muchas preguntas sobre Nanda, Nick y Nock. Preguntas de distinto nivel de dificultad, pero que en todos los casos obligaban a estudiar y conocer la materia mencionada. Por otro lado, los planteamientos de los 3 supuestos fueron muy distintos. Hubo un supuesto que apenas tenía 1,5 folios de exposición y otro con algo más de 10 folios. A priori, el supuesto más extenso parecía el más complicado y no sabemos si lo fue, pero lo que sí es cierto es que los 3 supuestos tuvieron planteamientos similares, pues en los 3 supuestos, además de hacer preguntas sobre el caso, en la mayoría de las preguntas tipo T, lo que se hacían eran preguntas sobre teoría general, basadas puramente en conocimiento y del tipo de las que pueden aparecer en el examen teórico. Y aunque cada examen es diferente y los criterios de ese próximo examen pueden variar totalmente, creemos que aún así es importante tener en cuenta todo lo dicho hasta ahora y por tanto sería aconsejable un mínimo manejo de la Nanda, Nick y Nock para enfrentarse al próximo examen de oposiciones. Veamos ahora preguntas tipo test de distinto nivel de dificultad. En todos los exámenes encontraremos las típicas preguntas que la mayoría conoce y contesta sin dificultad. Y luego encontraremos otras preguntas identificadas como muy difíciles en las que la mayoría duda e incluso en muchos casos se dejan sin contestar por desconocimiento. Veamos algunos ejemplos. En la web podréis disponer de la presentación completa del taller presencial que se ha realizado en el colegio y un texto en Word para que podáis practicar y ver tranquilamente estos y más ejemplos planteados. Ahora hagamos otra reflexión respecto al test teórico, similar a la que hicimos en el supuesto práctico. Y es que también sucedió que hubieron un número importante de preguntas relacionadas con el tema 32 del actual temario de oposiciones. Debéis tener en cuenta que son, en el caso de esta convocatoria, 78 temas y unas 103 preguntas contando con las de reserva, lo que significa que hacer más de 2 o 3 preguntas de un tema implica que de otro tema no se va a preguntar absolutamente nada. Aquí tenéis el tema 32, que todos conocéis y del que estamos haciendo mención. Tener en cuenta que hay temas como, por ejemplo, el tema 66, que también incluyen planes de cuidados, en este caso concreto, a personas con procesos pluripatológicos. Empecemos ahora por preguntas de nivel fácil. Son preguntas de nivel bajo de dificultad y estas hay que contestarlas correctamente. Veamos 2 ejemplos de preguntas que podemos considerar fáciles. La primera, veis que hace referencia al test que valora la dependencia de la nicotina.
Por cierto, muy preguntado este test en los exámenes. Como veis, solo pide el nombre de dicho test y no suele presentar mayor dificultad. El segundo ejemplo pregunta por el número de dominios que tiene la Nanda, que también ha sido muy preguntado. Veamos ahora dos preguntas menos fáciles de un nivel medio de dificultad. Son preguntas que hay que contestarlas correctamente para obtener una calificación aceptable, pero ya exigen un buen nivel de estudio. Por ejemplo, esta pregunta hace referencia a un tipo concreto de intervención en el contexto de la NIC, lo cual nos obliga a conocer los tipos de intervención que existen. En las anteriores oposiciones hubieron varias preguntas relacionadas con esta materia. Otro ejemplo de pregunta de nivel medio es la que, preguntando también por un test como es el de la nicotina, lo que pide en este caso es conocer la valoración del mismo. Eso evidentemente exige profundizar más en los temas a la hora de estudiar. Aprovecho este momento para recomendar el estudio de la parte del tema 32 relativa a la clinimetría, pues preguntan mucho tanto en el test teórico como en el supuesto práctico sobre test, cuestionarios, índices y escalas. Para finalizar, veamos dos ejemplos de preguntas que tienen un nivel alto de dificultad. Estas son las preguntas que, si las contestamos de forma correcta, nos pueden incluso dar la plaza en un momento dado. El primer ejemplo sería señalar la falsa de una serie de etiquetas diagnósticas, pero teniendo en cuenta que aparecen los nuevos diagnósticos de la NAND Internacional 2012-2014. Significa que solo el alumno que haya estudiado esta edición conoce la respuesta correcta. Esta pregunta, por lo actual de los contenidos, no es de ningún examen previo. En el segundo ejemplo, se hace una pregunta sobre el dominio en el que está incluido un diagnóstico concreto y exige conocer al menos las definiciones de los dominios NANDA para enfrentarse a una pregunta de este tipo. Y por último, recordarle estos consejos. Hay que estudiar a diario, hay que realizar muchos test y algunos simulacros de examen, analizar otros exámenes de oposiciones de la misma categoría, y no olvidéis que el éxito de este tipo de pruebas no reside tanto en sacar buena nota como en superar a los demás opositores. Muchas gracias.